Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar algunas generalidades sobre álgebra. En particular nos vamos a enfocar en las expresiones algebraicas conocidas como polinomios. Esta presentación fue elaborada por la profesora Miriam González. Muy bien. Entonces, para iniciar vamos a definir algunos aspectos relacionados con las expresiones algebraicas. Para empezar hay que distinguir qué es una constante. Este es un elemento específico de un determinado conjunto y la vamos a poder diferenciar bien cuando vayamos haciendo ejercicios. En particular podemos considerar que las constantes son los números reales expresados de una manera explícita, como vemos aquí: 2, pi, raíz quinta de 7, por ejemplo. Son ejemplos. Ahora, una variable es una representación de un elemento cualquiera de un determinado conjunto. Siempre vamos a estar pensando también en los números reales. En este caso, las variables vienen representadas con literales, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de variables que incluso están mezcladas por algunas operaciones, haciendo alusión de que estas variables representan números reales, ¿no? Al final son representaciones de números reales. Entonces aquí vemos la variable x, la variable m, la variable n, la variable x, la variable y, y bueno, ahí se están mezclando entre ellas. Luego pasamos a una parte más compleja, más completa de todo, que combina constantes y variables, y esto encaja con la definición de expresión algebraica. Aquí podemos ver la definición, ¿no? Es el resultado obtenido al aplicar sustracciones, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces a cualquier grupo de variables, ¿verdad? A cada uno de los componentes no nulos de esta expresión algebraica se le denomina término algebraico. En este caso, los términos algebraicos los vamos a distinguir porque vienen separados por sumas o restas, cualquiera de los dos. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Observemos aquí, vemos que esto es una combinación de números reales, ¿no? Y de variables. En este caso podemos decir de constantes y de variables. Entonces aquí vemos que las variables están interactuando entre ellas por medio de las operaciones que antes se mencionaron, ¿no? Raíces, potencias, divisiones, multiplicaciones. En este caso, pues aquí vemos 3 por x al cuadrado, pues ya es una mezcla, ¿no? De una potenciación con una multiplicación, ¿no? 12 se está restando de 0, x se está dividiendo entre y menos 2, y entonces ahí vemos, ¿verdad? Aquí pues ya identificamos que tiene 3 términos algebraicos. No se considera, a pesar, ¿verdad?, de que aparentemente hay 4 símbolos aquí separados por sumas y restas, en realidad solamente hay 3 porque no se consideran los términos nulos, ¿no? En este caso el 0 pues es un término nulo. Hay que recordar que x más y más z está en el denominador y no se considera como tal como una suma o resta por separado. Entonces esto vendría a ser un solo término algebraico, lo que tenemos aquí. Ahora, los términos algebraicos tienen siempre lo que se conoce como su parte constante, que se denomina coeficiente, y la parte literal. En este caso, el coeficiente viene a ser toda la parte constante que multiplica a las literales. En este caso, en este dibujo que tenemos aquí, ¿no? Que este diagrama que tenemos acá, pues el coeficiente sería menos 12, y también tiene un signo, ¿no? En este caso es negativo acá, ¿verdad? Ese es el signo negativo que vemos aquí. Bueno, aquí nos indican, ¿verdad?, que encontremos estas partes, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Para este primer ejemplo, pues si se fijan, las variables son x y z. Entonces la parte restante es el coeficiente, que es menos raíz de 5pi, y la parte literal pues todo lo que comprende a las variables, ¿no? Veamos este número, que si se fijan está escrito en notación científica. Pues en este caso pues tiene
su coeficiente, pero no tiene parte literal, ¿no? En este caso, porque no hay ninguna variable ahí. Un aspecto muy importante de las variables es que ellas tienen un contexto, y es saber bien cuáles son los posibles valores que pueden adoptar estas variables. Normalmente pues uno debe pensar en los números reales, pero hay ocasiones donde estas variables no pueden ser o no pueden tomar ciertos valores. Entonces a eso nos referimos con dominio. Aquí pues nos dan unos ejemplos. Vamos a ver este ejemplo que nos dice: evalúe la expresión en el número indicado. En este caso lo que nos está pidiendo es que sustituyamos el valor, sustituyamos la variable por un valor constante. Entonces aquí pues si notamos, nos dicen que sustituyamos por x igual a menos 1, y el problema es que en esta raíz nos quedaría raíz de menos 2, y como sabemos, raíz de menos 2 pues no está definido, al menos en los números reales. Otro ejemplo de aquí abajo, podemos ver que nos piden que evaluemos en 0 y en z igual a 3, y de nuevo no se puede porque no se puede dividir entre 0, ¿no? Y la última, nos piden que evaluemos en 3 y en 4, a igual a 3, b igual a 4. Ahí no hay ningún problema, da un valor, da el valor 8. Aquí pueden ver las operaciones. Eso significa que los valores 3 y 4 sí están permitidos, ¿no? Son parte del dominio de las literales a y b para esa expresión algebraica. Ahora pasamos a un tipo específico de expresión algebraica que se conocen como polinomios. En este caso, polinomios de una variable, ¿no? Normalmente van a ver que en muchos libros la variable que se escoge siempre es la variable x, pero x no tiene ningún o sea, podría ser z, y, ¿verdad? Cualquier letra, y no habría ningún problema. Entonces un polinomio tiene una estructura específica. Primero, tiene un conjunto de expresiones algebraicas separadas por sumas, podemos decir aquí por signos más, aquí lo vemos. Y en particular, lo notable de este tipo de expresiones algebraicas es que aparecen potencias de una sola literal, que en este caso se escogió la x, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos x a la n, x a la n menos 1, x, y hay un término especial que ya pronto vamos a darle un nombre, que no contiene o no figura la variable x en ese coeficiente. Aquí estos términos a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0 representan en este caso el coeficiente de cada una de estas expresiones algebraicas, que como les mencionaba son simplemente potencias de x. Hay que tomar nota de las siguientes restricciones. Estas potencias deben ser siempre de un entero, eso es importante, debe ser un entero, y además debe ser no negativo. O sea, podría ser esa potencia, ¿no? X a la n, ese n podría ser bien podría ser 0, o podría ser 1 o 2, y todas las potencias, ¿no? Tanto n, n menos 1 hasta el final, ¿no? Aquí por ejemplo está escrito de una manera especial porque pues va decreciendo la potencia, ¿no? Está x a la n, luego el que tiene x a la n menos 1, hasta que llegamos al que tiene x a la 1, y bueno, y el término que no tiene a x, ¿no? Es importante decir que el término, el coeficiente de la expresión algebraica, o el término algebraico de la potencia de x, el que tiene el más alto, ese debe ser diferente de 0. Y entonces a esta potencia máxima se le da el nombre de grado. El grado se dice así, ¿no? Grado del polinomio. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este de aquí puede ser considerado, aunque es una constante, puede ser considerado como un polinomio, aunque no aparezca la variable x, y sería como en la definición, ¿no? Como que solo tuviera el término a sub 0. Y aquí, por lo tanto, ¿no?
la potencia más alta es x elevado a la 0, que sabemos que x a la 0 es 1. Entonces por eso lo vemos de esa manera. En general, cuando tengamos una constante, pues vamos a decir que eso es un polinomio de grado 0. Lo vamos a entender de esa manera. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos x a la menos 2 menos 2x más 3. En este caso, notemos que aquí aparece una potencia de x, pero falla en el hecho de que esta potencia es negativa. Y como vimos antes, esta potencia siempre tiene que ser no negativa. Entonces, por lo tanto, ese no es un polinomio. Veamos otro ejemplo aquí. Aquí tenemos 3 por 10 a la 23, un número muy grande, más x. Este definitivamente es un polinomio, ¿verdad? En este caso la potencia más alta es x elevado a la 1, por lo tanto el polinomio es de grado 1, como vemos ahí, ¿no? Porque quien determina el grado del polinomio es la potencia más alta de x, ¿verdad? Hay que recordar eso. Luego tenemos algunos términos notables de un polinomio que vamos a describir en este momento. Término, como había mencionado antes, esto lo había dicho antes, es cada una de las expresiones de la forma a la k por x a la k. O sea, se refiere a las potencias de x, ¿no? Todos los términos se ven separados por más o menos, ¿verdad? Está el término principal, que es el término de mayor potencia de la variable. Está el coeficiente principal, que es el coeficiente del término principal, o sea, el que tiene potencia más alta en la variable x. Y está el término independiente, que es aquel donde no figura la variable x, ¿no? Y que se puede entender o se puede representar como diciendo que ahí quien está es x a la 0, que es 1, ¿no? Muy bien. Veamos este ejemplo. Nos dice: para cada enunciado identifica si la expresión define un polinomio, inciso A. B, en caso de ser polinomio, determine el grado, el término principal, coeficiente principal y término independiente. Entonces, vemos este primer ejemplo. Aquí pues vemos potencias de números enteros, eso es importante, no negativas. Está en una sola variable y por lo tanto es un polinomio, ¿no? Así que la primera parte es así. Luego el grado, si notamos, de estas dos potencias, la más alta es la número 3, ¿verdad? Entonces el grado es 3. Luego el término principal es aquel que, como mencionaba en la definición del término principal, el que contiene la potencia más alta. En este caso es menos 17x al cubo. El coeficiente principal es el coeficiente de ese término principal, que en este caso es menos 17. Y el término independiente, como aquí no aparece ningún numerito donde no aparece la x, entonces debe ser 0. Veamos este otro ejemplo. Aquí pues vemos que tenemos aquí una constante, ¿verdad? Lo podemos ir viendo por partecitas. Aquí tenemos x a la 2, 13x aquí menos 11, y aquí tenemos menos 0 por x a la 5. Entonces, primero sí es un polinomio, ¿no? Pasa por la definición de polinomio. Ahora, este polinomio, como bien se ve aquí, se puede simplificar. Aquí vemos la simplificación. Por ejemplo, aquí sale pi de vamos a ver que el término 0 se puede eliminar, porque 0 multiplicado por cualquier número pues es 0. Entonces no afecta nada. Y luego pues podemos asociar el menos 11 y pi, que son constantes. Entonces, haciendo esto podemos identificar claramente cuáles son sus términos importantes. El grado, por ejemplo, es 2, porque la potencia más alta de x es 2, aquí lo vemos. Luego, el término principal es el término que contiene la potenciación más alta, que en este caso es x a la 2, o sea, sería raíz de 2 menos 6 por x a la 2. A partir de aquí pues tenemos el coeficiente principal, y el término independiente es menos 11 más pi, ¿verdad? Que son las constantes donde no aparece la variable x. Veamos este otro caso que tenemos aquí, r de x. Aquí tenemos 1 entre x al cubo menos x a la 2 más x menos 1. Aparentemente aquí
vamos a ver que la conclusión es que no es un polinomio. ¿Y por qué? Porque aquí 1 entre x al cubo, aunque aquí aparece 3 como si fuera un número natural positivo, en realidad 1 entre x al cubo, si recordamos las propiedades de las potencias, es x a la menos 3, y por lo tanto pues esto ya no sería un polinomio. Muy bien, los polinomios se pueden clasificar de acuerdo a su grado, como explica esta tabla aquí. Si es de grado 0 se denomina el polinomio constante, si es de grado 1 polinomio lineal, grado 2 cuadrático, grado 3 cúbico, y en adelante pues se utilizan este nombre largo, ¿no? Polinomio de cuarto grado, polinomio de quinto grado, de sexto grado y así. Esa sería la forma en adelante, ¿no? Pero tiene una connotación especial, ¿verdad? Los primeros 4, la que son constante, lineal, cuadrático y cúbico. Veamos algunos ejemplos aquí. Nos dice clasifica el polinomio según el grado. Entonces, antes de decir, ¿verdad?, de entrada que esto es, como uno ve aquí, ¿no? X al cubo, entonces uno dice, bueno, este es de grado 3, pues es un polinomio cúbico. Hay que tener cuidado y primero se tiene que ver, ¿no?, que menos 12x al cubo más 12x al cubo es 0, por lo tanto solo me queda menos 6x más x al cuadrado, por lo tanto el polinomio es de grado 2 y este se denomina cuadrático. Este es muy fácil, ¿no? Raíz de 15 por x a la 6, pues este es un polinomio de grado 6, ¿verdad? O polinomio de sexto grado. Aquí lo podemos ver. Vamos a ver, clasificación según el número de términos. Esta es otra forma, ¿no?, de clasificarlo. Esto depende de cantidad de términos del polinomio, ¿no? Si tiene un término se llama monomio. Eso así se denomina. Aquí vemos unos ejemplos: z, 15 más raíz de 2 más 5 raíz de 3. Este solo tiene un término. Aquí están separados por comas, ¿no?, los ejemplos. Un binomio pues que tiene dos términos. Un trinomio que tiene 3. Aquí podemos ver ese ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 2x a la 8 más x a la 4 menos 3, y x a la 0 es 1, entonces me queda menos 3 menos 1 es menos 4, por lo tanto en realidad solo tiene 3 términos, a pesar de que en apariencia tiene 4, ¿no? Y si tiene 4 se llama cuadrinomio. Aquí no tenemos estos. Este de aquí sería un ejemplo. Este de nuevo, ¿verdad?, aunque en apariencia tiene 5, 14 más pi es un solo elemento porque eso es un número, no tiene ninguna variable. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice clasifica el polinomio según el número de términos. En este caso pues solo hay que simplificar estas operaciones, ¿no? Y en realidad lo que tenemos ahí es un monomio. Este de aquí, pues aquí claramente hay tres términos que claramente distinguibles, y entonces tenemos un trinomio. Los polinomios también se pueden ordenar de acuerdo a sus potencias, ¿no? Entonces se pueden ordenar en forma creciente o ascendente, así como vamos acá. Aquí nos dice cuando los términos se posicionan de menor a mayor. Entonces aquí vemos este ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 2 a la 8 por x al cubo. Este es en forma creciente, ¿no? Primero, acá está 2 a la 21, que es una constante. Recordemos que aquí nos interesan las potencias de x, ¿no? Aquí como que estuviera la potencia x a la 0. Luego tengo la potencia x, o sea, ahora seguiría 1, luego seguiría 2, x a la 2, aquí lo podemos ver, y luego x a la 3. Estoy en el primer ejemplo, en orden creciente o ascendente. Podemos ver otro ejemplo acá. Y el otro caso de creciente o descendente, pues lo contrario, ¿no? Está ordenado en las potencias, pero de mayor a menor. Y esto es lo más usual que uno ve en algunos libros, ¿no? Aquí tenemos x a la 4, la potencia 4, x al cubo, potencia cúbica. Y bueno, podemos ver ahí los otros ejemplos.
Ahora pasamos a una forma especial que nos va a servir después para poder hacer algunas operaciones con polinomios. Esta es la denominada forma canónica. En la forma canónica lo que se hace es que a partir de el coeficiente principal o el término principal que tiene la mayor potencia, se van colocando de forma ordenada todas las potencias en forma decreciente, en este caso, como lo estoy explicando, teniendo el cuidado, ¿no?, de que si no apareciera una potencia, que eso puede pasar, entonces se rellena con esa potencia pero acompañada de un coeficiente cero que no terminaría afectando a este polinomio. Entonces aquí tenemos este ejemplo, nos dice completar este polinomio o escribir en su forma canónica en orden creciente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que 2 más 11 es 13, ¿no? 2 más 11 es 13, entonces lo escribimos aquí. Como no aparece el término con potencia 1, entonces escribimos 0 por x a la 1, y lo vemos. Como si aparece potencia 2, término con potencia 2, pues solo lo copiamos, con potencia 3 lo copiamos. No aparecía el término con exponente 4, entonces lo colocamos con 0. Y el término con exponente 5, pues ese era el coeficiente principal, así que ya está, no hay más que hacer ahí. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos 6 al cubo x menos 21 más 7x a la 7 menos x a la 5. Aquí podemos notar que pues aparece el coeficiente 7, el 5, el 1 y el 0, que es el término constante. Pero notamos que no aparecen, por ejemplo, si yo quisiera completar hasta 7, me faltaría el 6, el 4, el 3, el 2, ¿no? Y bueno, esa sería la completación que vemos aquí en la parte de abajo, ¿no? 7x a la 7, ahí pueden ver que, sí, el 6, acá está 0x a la 6, ahí lo podemos ver. Y bueno, esa es la completación. Ahora, viene la parte del valor numérico de un polinomio. Y esto se obtiene sustituyendo esa variable, ¿no?, esa literal que es parte de la expresión algebraica como tal, por algún numerito, y se representa de esta manera. Esta es una notación funcional. O sea, un polinomio, en este caso tenemos un polinomio y nosotros lo representamos con una letrita. Normalmente se usan las letras P, Q, R, y entre paréntesis la variable del polinomio. Y entonces se nos puede pedir en alguna ocasión que nosotros evaluemos ese polinomio, y eso se indica escribiendo esa notación simple de la letra pequeña, que en este caso es P, y entre paréntesis un valor numérico que se va a sustituir por la letra X. Aquí vemos un ejemplo. Aquí estamos viendo cómo sustituimos en lugar de la variable X el número 3. Es simplemente una sustitución. Pueden ver que tiene la misma estructura del polinomio, ¿no? 1 más un medio X más un cuarto X al cuadrado. Entonces, si nosotros sustituimos X por 3, pues nos quedaría 1 más un medio por 3 más un cuarto por 3 al cuadrado. A partir de aquí, pues es hacer las operaciones que ya conocemos. Finalmente, uno dice, ¿no?, que el polinomio evaluado en 3 es igual a 19 cuartos en este caso. Hay algunas operaciones de interés en los polinomios y vamos a ver estas tres primeras. La división se va a dejar para después, que son la adición y la sustracción y la multiplicación. Cuando decimos adición y sustracción nos referimos a la posibilidad de sumar o restar dos polinomios conocidos. Y multiplicación también lo mismo, de multiplicar dos polinomios conocidos. Entonces vamos a ver cómo se hacen estas operaciones. Aquí tenemos tenemos este ejemplo que consiste en abordar ciertas operaciones utilizando estos tres polinomios, ¿no?, aquí nombrados con estas letras P, Q y R. Aquí después nos dicen que hay que hacer las operaciones indicadas y también tenemos que escribir en forma canónica el polinomio, ¿no?, y escribir su clasificación también. Entonces fijémonos, aquí nos dicen menos P de X más 2 por Q de X. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que multiplicar 2 por Q de X y luego a esto le voy a sumar el negativo de P de X. Entonces vamos a ver. Aquí sustituyendo directamente tendríamos, hay que tener cuidado con este menos, ¿verdad? Entonces
se escribe menos y entre paréntesis vamos a poner el polinomio p de x, que lo vemos en la parte de arriba. Luego más 2 y q de x, en este caso pues es x al cuadrado menos x a la 4. Si se fijan, al final pues esto ya se convierte en unas operaciones muy simples, ¿no? Unas operaciones de suma y resta de términos semejantes. Aquí se aplican las propiedades distributivas a cada paréntesis. En el primer paréntesis pues sería multiplicar por el signo menos, que es simplemente aplicar las propiedades de los signos, ¿no? Menos por menos más por menos menos, este estilo. Y en el otro habría que multiplicar por 2, ahí vemos 2x al cuadrado menos 2x a la 4. Luego lo que se debe de hacer es asociar términos semejantes, ¿no? Que en este caso los términos semejantes vienen indicados por tener las mismas potencias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, x a la 4 con menos 2x a la 4 son términos semejantes y resultaría un negativo x a la 4. Aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos uno agrupando, ¿no? Tendríamos x a la 4, le quedaría 1 menos 2 entre paréntesis. Con x a la 2 tenemos menos 4 y 2, ahí lo vemos. Raíz de 3x y menos 2 pues no tienen términos semejantes. Resolviendo, ¿no?, los paréntesis, pues me queda menos x a la 4 menos 2x a la 2 y bueno, lo restante. Este es un polinomio de grado 4, ¿no? Y listo. Veamos este otro ejemplo. Aquí nos dicen que multipliquemos a p de x con x, luego le restemos r de x multiplicado por q evaluado en raíz de 5. Esto es una operación más compleja, pero no pasa nada. Q de x, si recordamos antes, era x a la 2 más x a la 4. Y ahora vamos a sustituir, vamos a hacer una sustitución o una evaluación del polinomio en raíz de 5, ¿no? Entonces simplemente sustituimos, pueden ver ustedes ahí, raíz de 5 a la 2 menos raíz de 5 a la 4. Esto es, si lo escribimos en la notación fraccionaria, sería 5 por 1 medio por 2, y el otro sería 5 por 1 medio, 5 elevado a 1 medio, perdón, y esto elevado a la 4. De las operaciones conocidas nos quedaría 5 menos 5 a la 2, y esto es menos 20. O sea, q evaluado en raíz de 5 es menos 20. Ahí podemos ver, ya podemos sustituirlo todo. Aquí podemos ver, muy parecido a lo que se hizo antes, por la propiedad distributiva de nuevo, ¿no? Esta x se multiplicaría con este primer paréntesis, me quedaría 2x menos raíz de 3x a la 2 más 4x al cubo menos x a la 5. El otro término, aquí hay que tener cuidado. Aparentemente podríamos decir que multiplicamos por menos 20, pero también podemos aprovechar y multiplicar este menos con este menos, ¿no? Y me quedaría más 20 multiplicado por ese paréntesis, ¿no? 15 más 3x al cubo menos 4x a la 2. Finalmente, si se hace la propiedad distributiva, pues tendríamos 20 por 15, 300, 20 por 3, 60, 20 por 4, 80. Y cuidando colocar los mismos signos. Agrupando nuevamente, podemos ver que hay algunos términos semejantes. X al cubo aquí aparece 2 veces. X al cuadrado también aparece 2 veces, y por eso es que vemos estos paréntesis aquí. Simplificando, pues nos quedaría esto. Es un polinomio de grado 5 en este caso. Ahí lo vemos. Y también está escrito en notación, en su notación canónica, en su forma canónica. Muy bien. Vamos a ver cómo operar estos polinomios. En este caso es una multiplicación. Y vamos a ver cómo se hace. Pues aquí, si recordamos cuáles eran los polinomios r y q, pues simplemente los sustituimos. Y bueno, sustituimos este 1/3 también. Entonces, ¿cómo podemos notar aquí? Pues simplemente lo que debemos hacer es aplicar la propiedad distributiva de los números reales. En este caso, empezaría con este paréntesis pequeño distribuyéndose sobre los otros tres términos, o sea 15, 3x al cubo y menos 4x a la 2. Podríamos, vamos a aquí
Aquí lo podemos ver, propiedad distributiva. Se ha distribuido este paréntesis, el paréntesis de la derecha, x a la 2 menos x a la 4, por los demás términos, ¿no? Por 15, por 3x al cubo y por menos 4x a la 2. Así como vemos aquí en este resultado. Luego nuevamente podemos aplicar la propiedad distributiva ahora con estos pequeños términos, que ahora sería 15 multiplicado por el paréntesis x a la 2 menos x a la 4, y así con los restantes 2. Aquí podemos ver, aquí me quedaría en el primer paréntesis sería 15 por x a la 2 menos 15 por x a la 4. En el siguiente sería 3x al cubo por x a la 2, eso es x a la 5, y 3x al cubo por negativo x a la 4, que es menos 3x a la 7. Aquí hubo un pequeño problemita con este numerito, ¿no? Que aquí era 7 y se colocó 8. No pasa nada, no sucede nada. O sea, aquí simplemente era 7, ¿no? Vamos a marcarlo un poquito aquí para recordar eso. Ahí era 7. Luego tenemos menos 4x a la 4, como vamos ahí, x a la 2 por x a la 2, y el otro sería x a la 6, teniendo cuidado de la multiplicación de los signos. Luego debemos multiplicar por ese negativo 1/3, o bueno, antes de eso podemos operar, ¿no?, términos semejantes de adentro del paréntesis. Aquí por ejemplo tengo 15, negativo 15x a la 4 con menos 4x a la 4. Eso sería negativo 19x a la 4, por eso lo vemos aquí en la parte de abajo. Además de eso, pues ya no tenemos ningún término semejante, y bueno, este sería el resultado. Faltaría multiplicar por 1/3 claramente, y nos deja pues este resultado que vemos aquí. Aquí importante no hacer esta corrección, aquí era 7, ¿no? Aquí era 7. Muy bien, aquí podemos ver, aquí pues este 0x a la 7 pues no iría, ¿no? Esta partecita aquí, este término no iría, sino que aquí simplemente sería menos x a la 7 y luego todo lo restante. Es un polinomio de grado 7 también, ¿verdad? Hay que decirlo aquí, corregir ahí, ¿no? Es un polinomio de grado 7. Esta es la bibliografía que se usó para esta presentación, ¿no? Aquí la pueden ver, y si desean consultarla pues no hay ningún problema. Pues espero que les haya gustado el video y que les haya sido de utilidad para seguir aprendiendo, ¿verdad?, sobre estos temas de matemáticas. Nos vemos en un próximo video entonces.